¿Se mudaba a la otra iglesia? ¿No? No, todavía. Yo como estaba viendo que ya como que no íbamos a recibir clase aquí, sino que en la otra. Pues esta es la idea, pero se alargaron las cosas. Por ahí pusieron una foto, ¿verdad? Y Para que están, la gente... están alargados que no veo. Ahí está la foto. Para que se acostumbren, pues. Ah, sí, Después bueno. decirle que iban a reparar aquí. Esta niña Pero tampoco es que sea no de la otra. Si no se escriben a las 3. Bien, hermanos, vamos a estar orando así sentaditos, no quiero que se pongan de pie porque acabamos de comer y para que la comida se haga digestión tranquilamente. Vamos a hacer una oración aquí como estamos sentaditos. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, en esta hora queremos, Señor, ponernos en tus manos benditas de poder para que seas tú quien te dignes, Señor, en bendecirnos, en ayudarnos, Señor, en poder hablar, Señor, y mis hermanos puedan digerir lo que tu palabra quiere decirnos en esta noche. Queremos aprender de tu palabra, Señor, queremos hacerlo todo, Señor, para el bien de la obra, Señor amado, para que esta obra sea engrandecida en tu nombre santo. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos quedamos en hermenéutica. Estábamos supuestos a haber terminado la primera parte, pero como no nos dio tiempo, vamos a terminarla hoy y vamos a avanzar para tratar de terminar el próximo capítulo, que se llama El Espíritu Correcto. Pero antes vamos a pasar a terminar la lección pasada, que es la de las observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica. Entonces habíamos hablado, hermanos, que la clave de la interpretación se llama hermenéutica. Esta voz se deriva de una voz griega que se llama hermeneu, que significa interpretar. Las reglas que incluyen a entenderla y explicarla, hermanos, son tomadas, por supuesto, de la experiencia, del estudio de personajes, de exégetas, que durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy se han dedicado al estudio de la palabra. Quiero decirles, hermanos, de que es muy importante que nosotros cuando hablamos de hermenéutica nos pongamos a pensar de que la hermenéutica en sí, hermanos, es una interpretación de la palabra, del pasaje. Quiere decir de que la hermenéutica nosotros la vamos a utilizar cuando estemos haciendo un estudio específico de la palabra del Señor. Probablemente, hermanos, a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo a veces me pongo a leer la palabra del Señor y hay momentos en que mi mente, hermanos, está leyendo con mis ojos, ¿verdad? Yo estoy leyendo la palabra, pero mi mente no está en la palabra. Yo creo que eso no me ha pasado solo a mí, sino que quizás a muchos de ustedes también. Ya me pasó. Que hay veces de que no logramos entrar en la concentración. Y muchas veces leemos y pasamos tan deprisa que no nos detenemos a averiguar lo que realmente estamos leyendo. Entonces, dense cuenta que cuando uno lee una porción bíblica y uno la lee de corrido, uno no se detiene en ningún pasaje para estudiarlo, sino que relativamente uno lee de corrido. Entonces, cuando nosotros vamos a la hermenéutica, quiere decir que nosotros estamos interesados en un versículo en particular, en una porción en particular, o queremos investigar algún evento, algún caso específico. O sea, la hermenéutica en sí se encarga, hermanos, del estudio. Es cuando nosotros vamos a dedicarnos al estudio profundo de la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a dedicarnos al estudio profundo de la palabra, quiere decir que nosotros tenemos un verso, tenemos un capítulo, tenemos una porción bíblica que nos causa a nosotros alguna duda, alguna incertidumbre. Entonces, cuando nosotros tenemos que acudir al estudio de la hermenéutica, al método hermenéutico, que en sí el método hermenéutico, hermanos, tiene que ver con reglas del estudio. Y una de las primeras reglas que yo quiero a ustedes que se den cuenta que están, es en la interpretación y la comunicación. Cuando usted va a interpretar un pasaje bíblico, dése cuenta que usted como que lo va a interpretar para usted. Usted lo va a adquirir para usted mismo. Usted quiere satisfacer una curiosidad, quiere ver la verdad.
Porque la interpretación, hermano, se basa en la verdad de un asunto. Entonces, cuando nosotros queremos ver la verdad de un asunto, nosotros vamos a la interpretación, a querer saber qué es lo que pasa. Entonces, muchas de las partes bíblicas tenemos que darnos cuenta que fueron escritas hace muchísimos años atrás. Entonces no concuerdan algunas cosas con el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces una de las reglas principales para uno hacer un estudio de la palabra es darnos cuenta de que la palabra del Señor fue escrita en otro tiempo, en otras circunstancias. Entonces que algunas cosas quizás no coincidan con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Sin embargo, nosotros hemos aprendido en la palabra que dice que la palabra nunca deja de ser. ¿Verdad que sí? La palabra es la misma, así como Dios es el mismo, así como Él es el principio y es el fin. La palabra nunca deja de ser, aunque esta haya sido escrita mucho tiempo atrás. Entonces, cuando nosotros tenemos una duda respecto a un pasaje bíblico, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender esa parte, que la Biblia no fue escrita en nuestro tiempo. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer, otro de los métodos de estudio, es, hermanos, el darnos cuenta que si no entendemos un pasaje bíblico, tenemos que ir a un comentarista bíblico. Tenemos que buscar un libro que se llama Comentario Bíblico. El comentario bíblico está basado en personajes que han estudiado la palabra y que ellos han hecho estudios específicos de los versículos. Fíjense que hay comentaristas que están basados en cada versículo de la Biblia. Tiene su interpretación. Y esa interpretación es versículo por versículo. Entonces nosotros tenemos que ir a veces a un comentarista, a veces a otro comentarista. Por ejemplo, si yo tuviera una duda, como casi siempre, yo tengo muchas dudas, hermano, porque la palabra no siempre la vamos a entender, tenemos que aceptar. Fíjese, porque esta es otra de las técnicas de la hermenéutica. Y es de que nosotros tenemos que venir con mente abierta. Por ejemplo, si yo tengo dudas en un versículo, yo, por ejemplo, cuando yo leo la palabra del Señor, yo les he enseñado a ustedes que es como recibir revelación de parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene revelación de parte de Dios. Yo tengo revelación de parte de Dios, pero ustedes también. Entonces, cuando uno está leyendo la palabra y uno no entiende una parte, uno tiene que tener, hermanos, una mente abierta para el aprendizaje. Tenemos que saber de que de la palabra del Señor no siempre todo lo sabemos. Por ejemplo, si yo tengo dudas en un versículo bíblico, puede ser que Dios me haya revelado a mí la interpretación. Aunque yo tenga varios libros, varios recursos para yo estudiar ese pasaje, puede ser de que yo no pueda absorber la revelación de Dios en ese versículo, pero puede ser de que el hermano venga y me venga con una revelación de lo que él entiende en esa porción. Entonces quiere decir que aunque yo sea un maestro, aunque yo sea un exégeta de la palabra del Señor, yo no tengo la última palabra. Nadie tiene la última palabra en las cosas de interpretación bíblica. Puede ser que el hermano tenga una mejor revelación que yo, y él venga, y entonces yo caiga y diga, wow, tiene razón el hermano. Esa interpretación está muy acertada. ¿Por qué? Porque él quizás tuvo una revelación de parte de Dios mucho más directa que la mía. A veces también tiene que ver la pericia, la imaginación, la creatividad de aquel que está leyendo la palabra para percibir la interpretación de un versículo. Entonces uno tiene que tener, hermanos, la mente abierta a otras interpretaciones. No ceñirnos y no forzarnos, no encajuelarnos en nuestro propio pensamiento. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces la característica de un buen estudiante, de un buen hermeneuta de la palabra del Señor, es nunca cerrarse en su propia interpretación, sino siempre estar abierto a que otro pueda enseñarnos. ¿Están de acuerdo? Amén. Nunca uno cree, no, es que yo pasé por el instituto bíblico, yo ya lo sé.
a mí nadie me da atol con el dedo, como dice. Sino que uno tiene que ser humilde. Amén. La humildad es una característica del buen hermenéutico. Entonces, dice, para interpretar y comunicar con pericia el libro, el estudiante debe obrar recíprocamente con otros libros. Libros sobre el hebreo, sobre el griego, sobre la arqueología, sobre las misiones, sobre la historia, sobre la teología, sobre la educación, sobre el arte de aconsejar. Hay muchos libros. Estamos en la página 16. Subraya eso. O sea, hay muchas fuentes para nosotros ir con pericia, buscar en otros lugares, otros recursos. Cuando el estudiante no tiene acceso al comentario, o sea, no hay un comentario, no hay un libro de un comentarista bueno, un exégeta bueno, no tenemos ese libro, lo mejor, dice, la mejor alternativa será leer el texto bíblico otra vez completo, para entender el pensamiento de lo que Dios quiere decir en esa parte. Dice, la hermenéutica examina especialmente las reglas de la interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano. Quiere decir, hermanos, de que nosotros en realidad, cuando vamos a hacer una interpretación, nos estamos basando en la lengua. En la lengua, a veces el hebreo, a veces el arameo, a veces el griego. Que son lenguajes en que, por ejemplo, la Biblia fue escrita, algunas partes, la mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo. Y la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Hay muchas partes de la Biblia, la mayoría, en el Antiguo Testamento que fueron escritas en hebreo, pero fíjese que lo que está escrito en hebreo hay muy poquitas cosas, muy pocas pruebas, muy pocos pergaminos. En cambio, lo que fue escrito en griego, como es una lengua más avanzada, entonces resulta que en esa lengua hay mucha abundancia de información. Entonces nosotros nos encontramos con la situación de que estamos interpretando una lengua que no es originalmente la de nosotros. Entonces, cuando se hace la traducción, resulta de que hay traducciones que no son acertadas necesariamente. Por ejemplo, la Reina Valera es una traducción casi perfecta de la palabra. La Reina Valera es la Biblia que nosotros usamos. Sin embargo, la versión internacional más moderna se adapta más a nuestro vocabulario. Sin embargo, tiende un poco a distorsionar la interpretación. A mí me gusta cuando voy a hacer una interpretación bíblica, algún texto que yo no entienda perfectamente y que quiero hacer el estudio, me gusta tener la Reina Valera, porque para mí esa traducción es casi perfecta. No se puede decir perfecta, pero se asemeja mucho a la perfección. 90%. Sí, me gusta también la forma, el lenguaje, la riqueza de su lenguaje. Fíjese, cuando yo leo la Biblia Internacional, es increíble, pero yo me deleito, yo siento que mi alma se llena más con la Reina Valera que con la versión internacional. No estoy hablando de que no me gusta la versión internacional. Lo que pasa es de que yo siento de que la versión internacional le quita el sabor, le quita la esencia. Entonces, pero por supuesto que el motivo, el propósito principal por la que se creó la versión internacional es para el mejor entendimiento de la palabra. Eso ya es interpretación. Entonces, dice, cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la traducción literal en otros idiomas. Los modismos, por ejemplo, los proverbios, las singularidades gramaticales y las referencias a las costumbres o circunstancias locales. Esto también tiene que ver en la interpretación. Les voy a traer un ejemplo en la próxima clase, no se los voy a traer ahora, porque no quiero que nos extendamos, pero, por ejemplo, les voy a hacer mención del ejemplo que yo les voy a traer. Usted se recuerda la porción bíblica en el libro de Corintios, creo que está, en donde la mujer debe cubrirse el cabello para venir al templo. Y usted sabe que ese es uno de los versos que más contradicción ha dado al pueblo creyente. Porque, por ejemplo, la Iglesia Apóstoles y Profetas
ellos utilizan el velo en las mujeres. Y es algo irreverente no traer el velo. Sin embargo, aquí nosotros no lo traemos. Una vez fui a una iglesia de esas, yo era muchacha, y fui desde que yo entré, había una muchacha andaba un pañuelo y me lo puso en la cabeza. Sí, sí, sí. Y también la iglesia Elim de Guatemala, que ellos se hacen llamar la iglesia de Cristo, también las mujeres se ponen el velo al entrar a la iglesia. Entonces, en esta parte bíblica, fíjese que ocurre un asunto totalmente, podríamos decir, de costumbre, algo de modismo, algo de tradición. Les voy a hacer un poquito de historia, solamente para que usted entienda de lo que estoy hablando, hablando de la interpretación bíblica. Fíjese, en aquellos días llegaron con Pablo a quejarse de que las griegas, fíjese, nunca nadie se imaginó que los gentiles íbamos a ser parte de este glorioso reino de Jesucristo. Entonces lo que pasó ya con la iglesia pentecostal, la iglesia primitiva, es de que se unieron los hebreos, los judíos con los gentiles. Pero las esposas de los gentiles venían y subían al altar y empezaban a testificar, empezaban a profetizar, empezaban a hablar en otras lenguas en el altar. Pero ellas no se cubrían, mientras que los judíos se cubrían. Fíjense, era un asunto de costumbre. Las judías traían esa costumbre, mientras que las griegas no. Entonces llegaron con esa queja con Pablo. Y le dijeron a Pablo que ellas estaban demasiado sentidas porque ellas estaban fallando en esa parte, en donde la palabra decía de que la mujer debía de cubrirse, porque fíjense cómo es la creencia de los árabes y de los judíos con respecto a la vestimenta. El que la mujer se cubra la cabeza significa que la mujer está valorando al hombre. Cuando la mujer se cubre, quiere decir de que ella se para aquí y está diciendo que el hombre, el esposo de ella, es digno de ella y ella es digna de él. Y que ella le tiene total respeto a él. Cuando usted ve a una árabe cubierta hasta aquí, está diciendo cuánto su esposo la cuida, que no permite que le vean a ella ni los tobillos. Hay unas que se cubren, solamente se dejan los ojos. Está diciendo cuánta autoridad tiene el hombre sobre esa mujer, que no permite que le vean solamente los ojos, porque ellas tienen hasta guantes, no pueden verle ni las manos. La autoridad del hombre sobre esa mujer. Entonces, cuando venían las griegas, que no tenían nada que ver con esa costumbre, venían sin el velo, entonces ellas se sentían y decían que estaban faltándole a Dios. Entonces vino Pablo y tuvo que aclararles y le dijo, resulta que ellas no están faltándole a Dios porque ellas, en realidad, no es la costumbre de ellas ponerse el velo, porque para eso Dios les dio el cabello como velo. El velo de la mujer es su cabello. Ahora, si ellas se quieren rapar, pues que se quiten el pelo y que se pongan el velo. Pero en otras palabras les quiso decir de que el que tuvieran velo o el que tuvieran pelo no quería decir de que no respetaban a su marido. Entonces, el punto al que quedó Pablo en este aspecto es de que la mujer griega debería de cubrirse igual como lo hace la judía para no entrar en polémica. Entonces, para el bien de la iglesia y para el bien de todos, lo mejor sería que las griegas también se cubriesen. Pero estábamos hablando de 2000 años atrás. Y era un asunto totalmente, podríamos decir, de costumbre de los judíos. Pero en realidad, el símbolo no era lo fundamental,
porque el velo Dios se lo había dado a la mujer como que si fuera velo. Dígalo. Sí, ¿por qué? O sea, ¿cuál era el plan de Dios de darle a las judías ese velo o de que se cubrieran? No, ahí no había plan de Dios. Era una costumbre. Pero Dios no lo había permitido, ¿no? No, era una costumbre del lugar. Hasta el día de hoy los judíos tienen esa costumbre. O sea, hasta el día de hoy, la mujer, fíjate, porque todavía persiste esa costumbre. Cuando ora. Hasta el día de hoy, la mujer judía no puede ir a la par del varón. Tiene que ir 5 pasos, 3 pasos. Sí, hasta el día de hoy, la mujer en el pueblo judío no tiene el mismo nivel que el varón. Hasta el día de hoy. Por costumbre. Aunque las cosas han cambiado. Por eso yo les dije a ustedes de que hay cosas en interpretación que uno tiene que ir a las costumbres. Porque no tiene nada que ver aquí en América con nosotros. Porque la palabra es la misma realmente y no hay ninguna ley que a nosotros nos haga poner a la mujer en segundo lugar. Lo que pasa es, hermanos, de que hay muchas cosas en las cuales Dios le dio al varón una potestad arriba del hombre, como por ejemplo, lo que yo les estaba contando a ustedes del sacerdocio. ¿Se acuerdan que yo les hablé del sacerdocio? Cómo el varón era como sacerdote en su casa. Quiere decir de que el varón, cuando se presentaba un holocausto y una ofrenda, era el varón quien presentaba a su casa. Él presentaba a su esposa y a sus hijos. Él oraba por ellos. Él inclusive oraba por los pecados de sus hijos. Él oraba para que fueran limpiados de todo pecado y Dios escuchaba la oración porque era la única voz que se escuchaba. No había otra voz que pudiera escucharse porque Dios solo atendía al sacerdote de la casa. Después que vino los 10 mandamientos y que vino el tabernáculo, yo les enseñé a ustedes de que el sacerdote era el que hablaba ante Dios. No había otro personaje que pudiera tener acceso a Dios, solo el sacerdote. Entonces, bajo esa premisa, la mujer tenía un segundo lugar en los planes de Dios. No es de que Dios la haya desvalorizado a la mujer, sino que en base a la construcción del varón. Dice que el varón es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios formó al hombre, lo hizo como una materia prima del polvo. Sin embargo, cuando hizo a la mujer, lo hizo del varón. La sacó del varón. Entonces, la teología divina es de esa forma. Entonces, a veces aquí en América cuesta aceptar esa ideología, porque pareciera muy machista. Sin embargo, es la manera en que Dios formó al mundo y formó al hombre y a la mujer. ¿Llévalo? También cuando nosotros vemos la historia de cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, hay una enseñanza también para nosotros que ellos, como el propósito, que ellos estaban perdiendo las costumbres, que ellos como habían sido enseñados, porque ya estaban viendo que aquellos se rapaban o creían en otros dioses, ya ellos estaban perdiendo las costumbres. El Señor los trae de regreso. Por supuesto. Va a haber un momento dado cuando vayamos más avanzados en la clase de la hermenéutica y vamos a revisar el versículo que les estoy hablando. Todos esos versos, ese capítulo lo vamos a estudiar entre todos y vamos a hacer la exégesis de esos versos. Y yo quiero que todo el mundo analice conmigo. Pero antes de ese verso, yo quiero que hagamos exégesis, un estudio profundo de fíjese, de una de las polémicas más grandes que tiene la Biblia. Yo quiero que nos vayamos a esa cita bíblica, no ahora, no tengo que hacer nada, que vamos a hacerlo más adelante, porque todavía quiero que nos adentremos un poco en la exégesis. Pero les voy a mencionar la historia bíblica a la cual me estoy refiriendo. Después, hermano. Ahora, cuando Saúl perdió contacto con Dios, había una ley que condenaba a todas las adivinas
y a todas las que trataran con espíritus. Y entonces había una mujer que trataba con espíritus, una pitonisa, y vino Saúl y en desobediencia a Dios fue con esta pitonisa. Y dice la Biblia que cuando él fue con la pitonisa, oigan esto, oigan lo que sí, porque aquí está la gran interrogante, y aquí es donde vamos a hacer la exégesis. Dice la Biblia que el que subió fue Samuel. Dice la Biblia, y Samuel subió. Y la Biblia no miente. Ahora, yo quiero que hagamos la exégesis de ese verso para ver si fue Samuel el que subió o quién fue el que subió. Pero la Biblia dice específicamente que el que subió fue Samuel. Esa exégesis la vamos a hacer cuando estemos después del cuarto capítulo, que ustedes van avanzados en exégesis. Porque ahorita estamos nada más, dando pasitos, así como cuando el niño está aprendiendo a caminar. Así estamos en exégesis. Pero allí... No me digan nada, no me digan ni un comentario de eso hasta que lleguemos a ese día. Guárdatelo ahí. Me pica. No, guárdatelo. Tiene revelación, dice hermano. Vamos a ver qué dice la hermana ya. Con el respecto de las mujeres, Sí. todavía hay hombres todavía en los gentiles que yo sé que el hombre fue hecho primero, después la mujer, y yo sé que él es, como se dice, el sacerdote de la casa. Sí. Pero todavía hay hombres que no usan eso como de sacerdote, sino que ya van y lo usan como un machismo. Sí. Entonces, Eso no está bien. incluso hasta veces en los cristianos Sí. se ve esto, se ve que toman esto como que ya no es ¿cómo le digo? El don que Dios le ha dado de ser el sacerdote, sino que ya vienen a ser como un machismo, como que yo digo que haces esto y lo haces. Si él no quiere que vaya a la iglesia, ella no va. Entonces yo pienso que eso debe también de cambiar en esto. No, y le voy a decir una cosa más tremenda. Espero que aquí no esté pasando eso. Yo sé que no. Pero hay pastores que le niegan el púlpito No, aquí no. a una mujer. Aquí no es más. Mucho. Hay pastores que no dejan que predique la mujer. ¿Entienden? Y están en total irreverencia a lo que dice la palabra. Todo eso lo vamos a analizar más adelante. No salgamos del tema. Pero yo no sé, a mí en la escuela nos enseñaron, yo no sé si esto sea un segundo propósito, pero nos enseñaron que la razón por que las mujeres árabes también se cubren el cabello es porque el cabello causa que el hombre la vea con una manera codiciosa. En otras palabras, que el cabello seduce a los hombres. Entonces por eso ellas se los cubren. Tienes razón en eso también. Eso también es cierto. O sea, esa es otra de las razones. Sin embargo, en la iglesia, en el templo del Señor, el pelo es el que hermosea a la mujer. Y entonces el cabello, dice la palabra, eso lo que estoy diciendo ahora lo dice la palabra, se le ha dado a la mujer en vez de ver. Gracias. Amén. Yo no me pongo ese brillo. No, esa parte le va a quedar bien clara. Cuando hagamos la exégesis, le va a encantar esa parte. Bien. Eso me tiene confundido también. Porque como Pablo dijo, entre la iglesia no se discuta. A ver lo que dice ahí la palabra, ¿me entiendes? Sí. Ya nosotros hijos de Dios. Temas de su casa. Por eso, fíjese de que Pablo, Vamos a hacer exégesis. Ya como sí, Pablo cuando estaba Pablo dijo resolviendo este problema, la iglesia estaba en ese conflicto. Sí. Había muchos problemas. Entonces Pablo estaba resolviendo ese conflicto y la manera de él resolverlo fue esa, de que las griegas también se cubriesen para paz en la congregación. Bien, entonces ahora vamos a hablar de otra parte, ¿no? Ya hablamos de los modismos. Ahora hablemos, dice, cuando tratamos de explicar, nos enfrentamos a un grupo de problemas especiales. Algunos de estos se deben, en la Biblia fue escrita en otra época, lo hablamos, separada de la nuestra por unos 2000 años. La parte, dice, del mundo donde sucedieron los eventos registrados
está separada de nuestro mundo por un océano y por un continente. Quiere decir de que las costumbres de allá no se parecen en nada a las de nosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces también eso tenemos que verlo. Porque no podemos nosotros acusar a alguien de una manera si nosotros vivimos de otra. Entonces hay cosas que no van. Hay otra cosa, un asunto. Dice, también existen los idiomas en que fue escrito, por ejemplo, una porción bíblica. Porque hay, hermanos, hay lenguas que se llaman lenguas muertas. Aquí lo está diciendo el libro. Estas no pertenecen a la familia de lenguas romances como la de nosotros. El hebreo y el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. Entonces, en la forma de la traducción es muy difícil. Porque, como dice el libro, están las lenguas muertas. ¿Qué son lenguas muertas, hermano? Porque, hermanos, aquí estamos aprendiendo. Yo les voy a decir lo que son lenguas muertas. Lenguas muertas son, por ejemplo, lenguas, hermanos, que ningún pueblo nació con ellas. Quiere decir que se inventaron después, pero no le pertenecen a ningún pueblo. Por ejemplo, el sumerio. El sumerio es una lengua, hermanos, muy antigua, utilizada en el Egipto de antes. Y el sumerio es una lengua muerta porque esta no le perteneció a ningún pueblo. Entonces las lenguas que nunca pertenecieron a ningún pueblo resulta, hermanos, de que se extinguen muy rápido. O sea, se utilizan solo para ciertos asuntos de traducción, pero como ningún pueblo las posee, se dejan de hablar o las hablan 2 o 3 personas que son altamente cultas o preparadas para estudiar este tipo de lenguaje para hacer estudios investigativos. Porque otra de las lenguas muertas también existieron en los mayas, por ejemplo, los jeroglíficos. Ellos no nacieron con esta lengua, sino que ellos la inventaron para ellos poder comunicarse o dejar un legado, por ejemplo, de escritura, pero ellos no nacieron con, ellos se la inventaron ya estando crecidos, pero no nacieron con esa lengua. Y eso es para no ser captados. Sí, las lenguas muertas en sí son lenguas, hermanos, que nunca pertenecieron a un pueblo. Entonces, estas se extinguieron y por eso se llaman lenguas muertas también, porque nunca progresaron. Las lenguas muertas, hermanos, se extinguieron. Ahora no hay ninguna que podamos tener al alcance de nosotros. Por ejemplo, el sumerio es demasiado antiguo y quizás es el más famoso de las lenguas muertas. El hebreo no se puede considerar una lengua muerta porque el hebreo, los judíos nacieron con el hebreo. ¿Sumerio quién, perdón? ¿Sí? ¿En qué lugar? ¿O no? El sumerio en Egipto, usada en Egipto. Voy a ver si les puedo mencionar otra adicional al sumerio. Aquí está. Acadio es otra lengua muerta. Y hay otra más. Hitita con H. Dice la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es lo que les expliqué. Cuneiforme quiere decir que se utilizaron para asuntos específicos, para fortalecer algún estudio específico. Dice, la escritura cuneiforme fue usada para representar diversas lenguas como el sumerio, el acadio y la hitita, o la elamita, es otra lengua muerta. Alamita. Elamita. Que todas estas actualmente son lenguas muertas. Dice, se llama lengua muerta o lengua extinta. ¿Sí? Quiere decir, lengua que ya no existe. A una lengua que no es lengua materna de ningún individuo. Y por tanto tampoco se usa en ninguna comunidad natural de hablantes. Bien, otra característica que tenemos, hermanos, de
las lenguas antiguas, por ejemplo, del hebreo, es de que dése cuenta que esa se escribe diferente que la de nosotros. Entonces eso también le da otra característica diferente en el momento de una traducción. Dese cuenta que nosotros escribimos de izquierda a derecha, sin embargo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Ya están entendiendo? Entonces dice que a principio dice que también se le han añadido un montón de vocales y bastantes puntos actualmente al hebreo, puntos que no existían antes, ahora se le han añadido, o sea, se ha modernizado la lengua. Dice que la lengua hebrea ha ido cambiando y ha ido progresando y se ha hecho probablemente más fina, más adecuada, tiene más inventiva, tiene más palabras y se ha purificado, se ha diseñado de una mejor forma a modo de que el vocabulario sea más extenso. Bien, ahora tenemos otro punto también. Dice, generalmente no tenemos literatura en hebreo sino en el Antiguo Testamento. Solo en el Antiguo Testamento. Los escritos apócrifos, los rollos del Mar Muerto y unos pedacitos de olla rota son casi todo lo que existe. Usted va a decir que son libros apócrifos. Apúntelo. Libros apócrifos, hermanos, son los libros de la Biblia, pero no de nuestra Biblia. Algunos libros de la Biblia que no están canonizados, quiere decir de que no son inspiración divina. Nunca los aprobó. Y les voy a hablar un poquito de los libros apócrifos. ¿Libros qué? Apócrifos. Eso los tiene la Biblia católica. Sí, por ejemplo, Judith, Macabeos, Segunda de Esdras, los escritos de Salomón, Sabiduría de Salomón, Tayuri, sí. Hay muchos, pero miren, hermanos, los libros apócrifos, esos no nos pertenecen a nosotros, no tenemos que estudiarlos, pero debemos mencionarlos. Hay 15, y fíjese, usted no sabe de que de Malaquías a Mateo hay 430 años de silencio. O sea, cuando terminó el Antiguo Testamento, fíjese que Dios hizo un silencio. 400 años de silencio. Hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. De Malaquías a Mateo. Pero fíjense ustedes, como hubieron tantos años, 400 años de silencio, la gente se puso a escribir. Cada quien escribía su propio disparate y decían que era la palabra. Y los judíos muchos estuvieron leyendo y escribiendo. Y hubo mucha actividad literaria en esos 400 años, pero ninguna era de inspiración de Dios. Y todos los libros apócrifos se escribieron en ese lapso de 400 años. Ninguno se escribió en otro tiempo. En el lapso de esos 400 años. No había palabra de Dios, pero la gente empezó a escribir. Sí, lo único pero que... tiene una similitud, ¿verdad? Bastante en la historia bíblica. Por supuesto, porque los que escribieron eran historiadores, pero gente que veía, pero veía con los ojos naturales. Sí, lo eso que es pasa es historia. que como los han encontrado Son buenas. y tienen vienen de esa época, a ellos le toman en cuenta en qué tiempo los hicieron. Dices, no, se sabe la fecha. Se sabe la fecha y quién escribió. Algunos se sabe quién lo escribió, otros no. Pero por ejemplo, el libro de Sabiduría de Salomón no lo escribió Salomón. Y cuando usted lee esos libros, hermanos, fíjese, no está la riqueza del Espíritu Santo alimentando tu alma. Porque cuando uno lee esos libros, están llenos de vacío. Hay un vacío ahí. Tú los lees y no hay unción en esas palabras. No es como cuando uno lee la palabra genuina de Dios, que tú la lees y es un alimento, es un refrigerio para la alma. Tú te gozas cuando lees esos salmos, te gozas cuando lees el libro de Mateo, lees las parábolas, lees el libro de Apocalipsis y dices, wow, pero qué maravilloso libro, dice uno, y uno se queda encantado, fascinado. Sin embargo, yo he leído los libros apócrifos, me los he leído toditos, yo digo, pero ¿en dónde está el problema de estos libros? ¿Dónde oscila el problema? Si la escritura es casi la misma. Y hermanos, el problema está en que no son inspiración divina. Hermano, yo hay veces que aquí quisiera compartir muchas cosas de las que pasan conmigo. Sí.
pero hay veces que me limito y me quedo ahí, a veces. Pero los libros, todos estos que estamos viendo, Sí, no me llenan. por supuesto. ¿Sabe qué es lo que no me aburre? Sí, la palabra. Exactamente. No quisiera parar. Exactamente. Y ha Ese es el habido punto. veces que he tenido que parar porque la presión se me sube, porque yo padezco la presión Sí. alta. Pero estos libros, No importa quién los haya escrito, no importa que haya sido muy inteligente el que los escribió, no importa que sea, hermanos, el puro conocimiento, porque estos libros son buenos, Y buenos, lo- pero él dice, es lo que dice el hermano. lo comparto, Hay un gran vacío lo ahí. comparto No de hay esa bendición. forma porque me parece, perdón la expresión, Ajá, aburridos. sí, son aburridos, aburridísimos. Y la palabra. Sí, es cierto, a mí me parecen aburridos. Por eso es de que vamos a estudiar, Y cuesta. no me estoy justificando. Sí, sí, sí. Hay veces que he venido sin hacer la tarea. Sí, Pero cuando se trata de la Santa Biblia, sí, lo que dijo el hermano, sí, no quisiera ni parar. exactamente. Porque hay un alimento especial. Hay, hermanos, dice la palabra que la Biblia es fuente inagotable de poder. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra es diferente. Y una cosa quería, vaya que el hermano me dijo esta observación, porque el libro me está diciendo algo que yo tengo que decirles también y que me estaba pasando por alto. Y quiero que usted cuando se meta al estudio de la Biblia, lo identifique. Se identifique con lo que voy a decir ahora. Hermanos, no es lo mismo hacer una exégesis de la Biblia, no es lo mismo hacer una hermenéutica de la Biblia que usted sentarse, tomar la palabra y tener su tiempo devocional. Cuando usted va a tener su tiempo devocional, usted no está estudiando. Usted no está haciendo ninguna exégesis. Cuando usted está en su tiempo devocional, se está gozando la palabra. ¿Está entendiendo? La palabra le está haciendo como un rema en usted. Que cuando usted está leyendo, Dios le está revelando. Dios se le está manifestando. Dios le está instruyendo. Le está amonestando y le está alimentando. Su devocional es un momento en donde usted no tiene que detenerse a estudiar porque usted, el leer ese momento es un deleite, es un gozo para el alma. Nunca compare el estudio con el devocional. Son dos cosas muy diferentes, cosas que se hacen con la Biblia, pero muy diferentes. Como cuando usted va a enseñar, ya no está haciendo usted un estudio, está dando que Dios ya le dio a usted. ¿Está entendiendo? Bien, entonces, muy importante que cuando nosotros vayamos al exégesis de la palabra, nos demos cuenta que no es un devocional, que aparte es nuestro devocional, aparte es nuestro estudio de la palabra y aparte es nuestro devocional. Bien, ya les expliqué los libros apócrifos. Ahora nos vamos al intérprete. Fíjense. El intérprete dice, está al alcance de aquel que quiere esforzarse para aprender sus reglas y ser diligente en su aplicación. Usted es el intérprete. Usted tiene derecho a leer la palabra del Señor. Usted tiene la facultad de tener una Biblia. Tiene el privilegio de tener una en su poder. Hay gente, hermano, que no. Yo vi un video de unos chinos recibiendo la palabra del Señor. Abrieron una maleta, hermano, estaba llena de Biblias. Y cuando abrieron esa maleta, hermano, esos chinos se fueron sobre las Biblias. Y mire, cuando agarraron la palabra, La besaban empezaban a besarla y a y llorar. lloraban. Sí. A mí se me erizó la piel donde vi eso. Dije, ay, Yo padre. lloré. Yo lloré también, no pude evitar llorar. Yo lloré. Porque vi, hermanos, El deseo. con la necesidad. qué ganas tomaron esa palabra. Y se posesionaron de ella y la abrazaron. Ay, la Y, besaban. y la besaban y lloraban porque tenían el privilegio de tener la palabra de Dios. Había unción, había poder ahí. Hermanos,
El que nosotros tengamos, Nosotros tenemos tiradas por ahí. el que nosotros La tengamos cocina la la meten. palabra es algo tremendo. Oigan lo que les voy a contar, La cocina. porque esto es poderoso. Usted sabe de que la Iglesia Católica hasta el año 1800, hace cerca, hasta el año 1800 permitió que sus feligreses leyeran la Biblia. 1800. Por aquí 1960 dice y también que no les permiten. No permitían ellos que en varios pueblos cambiaban las fechas en que iban permitiendo. Por ejemplo, en México hubo una fecha diferente porque no permitía, porque decían de que el que leía la palabra se volvía loco, se enloquecía, y solamente los sacerdotes podían leer la palabra, porque decían ellos de que la otra gente no tenía la facultad de leerla. Imagínense, hermanos, cómo uno va a vivir sin la palabra de Dios. ¿Cómo van a frenar a uno ese derecho que uno tiene? Si usted puede leer y puede escribir, usted tiene obligación de leer la palabra. Como creyente, obligación. El deber de leerla. Si usted quiere seguir los pasos de Cristo, la receta está en la Biblia. Ya iba a levantar el libro, pero no es. La receta está en la palabra del Señor. Bien, entonces, estábamos en el intérprete. Dice, entonces hermanos, que, oiga lo que la Iglesia Católica dice, la Iglesia no es el único intérprete que tenga derecho a determinar y definir el significado verdadero de la Escritura. Al contrario, la Escritura determina lo que debe enseñar la Iglesia. Porque entonces estábamos hablando de esta iglesia, que esta prohibía la lectura de la Santa Palabra. Prohibía la lectura. Es interesante observar al principio que ese argumento fue rechazado por el erudito holandés humanista, Erasmo. Él fue el que peleó para que la Iglesia Católica desistiera de ese pensamiento y ya los feligreses pudieran también leer la palabra. Viene el libre examen de las Escrituras. Fíjese, como nosotros ya leemos la Biblia, tenemos el poder de leer la Biblia, también ahora nosotros tenemos la libertad de examinar la Biblia, de tener nuestro propio criterio. En otras palabras, yo no puedo venir a decirles a ustedes algo que no esté en la Biblia. Usted tiene su propio criterio. Usted dice, pero el hermano está diciendo esto y esto, y la Biblia dice otra cosa. Usted tiene esa libertad. Usted puede refutarme a mí, porque usted me puede decir a mí, hermano Roberto, usted está equivocado porque la palabra a mí me dice otra cosa. Y me lo dice con autoridad. Usted tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque usted es el intérprete de la palabra de Dios. Porque Dios se le revela a usted. No se le va a revelar solo a mí. No, la revelación es para todo aquel que lee la palabra. Vamos a ir al otro tema, que se llama el espíritu con que uno lee la palabra. Porque también hay mucha gente que cuando viene y lee la palabra, no tienen el espíritu adecuado para leerla. Entonces no va a encontrar en la Biblia el gozo, sino que va a encontrar en la Biblia acusación. ¿Por qué? Porque es dependiendo del espíritu con que tú vayas a la palabra de Dios. Si tú eres un pecador, ahí la Biblia te se lo va a decir directamente, ¿verdad? No hay cómo quitarse eso. Yo decía, yo al otro día a mí me pusieron a leer una lectura. Ajá. Y fue en la escuela dominical. Déjeme decirle que yo lo había buscado y lo tenía bien bonito. Ajá. Y lo tenía y lo marqué, o sea, le puse una marquita a la Biblia. Sí. Y cuando dije buscar, ¿qué crees que lo encontré? Pero me encontré con un libro con el Salmo. Y eso sí que hasta me hizo llorar, porque eso era tan lindo, como que Dios me dijo, me cegó el lugar donde estaba y Dios me puso ese, exactamente. Yo me sentí, pero es que yo no les sabría ni explicar cómo yo me sentí cuando yo leí esa palabra. Qué bendición. Hermosa. Y fue de bendición para los demás. Exactamente. Sí. Pues oigan lo que dice. Dice, toda la gente tiene no solamente el derecho de leer y entender la Biblia para sí, sino que es su obligación delante de Dios leerla y entenderla lo mejor que pueda. Fíjese, porque cuando uno la lee para sí, pasa lo que la hermana está contando. No solamente tú la entiendes para ti, sino que tú vienes y tienes que también proyectarla. Porque la palabra, hermanos, fíjese, la palabra no funciona
Si nosotros la leemos y no nos la aplicamos. La palabra hay que aplicársela a uno primero. O sea, si nosotros la leemos y nunca nos aplicamos, o cuando venimos a la iglesia oímos mensaje, y los mensajes, ese mensaje es para aquel, y solo son para todos, menos para nosotros la palabra. Mucha gente es así. Sí. Nunca la palabra para ellos. Debería burlarnos. Sí, entonces, y están más de codear al otro, ahí está, te están diciendo, te están tirando, y a ellos nunca le tiran. Nada. Entonces, Nada. Dice un primo mío que él se corrió de una iglesia porque todas las pedradas que iban para donde él. Yo me agachaba, pero siempre me pegaba. pero ese estaba mejor porque quiere decir que la palabra estaba cumpliendo su cometido. Dijo, Luisa, cuando él Bien, entonces, dice, toda persona que tenga acceso a un ejemplar de la Biblia y que sepa leer está obligado a leerla, ya lo dijimos. Esta verdad, dice, no elimina la necesidad de tener maestros en la iglesia. Porque hay gente, hermanos, que dice, no, yo leo la Biblia en mi casa y no tengo necesidad que nadie me diga nada, porque yo la entiendo y la examino a mi manera. Y entonces, ¿para qué voy a ir al culto? ¿Verdad? ¿Para qué voy si la Biblia del Señor me la revela a mí en la casa? Está mal. Está fuera de lugar. Era lo que estaba diciendo al principio. Hay cosas que Dios me las revela a mí de una forma, pero se las revela al hermano de otra. Fíjense que yo fui a una campaña y tenía un texto bíblico. 4 días predicando. Y llegaba un hermano y el mismo texto y predicaba de una manera diferente. Venía otro, el mismo texto, ¡pa! Hubo una revelación diferente. El mismo texto. Vino el tercer día y agarró el mismo texto el hermano. Como ese le dijo, hermano, predique sobre este texto, todos le dijeron lo mismo. Todos predicaron sobre el mismo texto, pero los 4 mensajes poderosos. Diferente perspectiva. Aquí ya se ha dado, Diferente punto de vista, diferente revelación. aquí ya se ha dado eso. La predicación, lectura bíblica y el inicio. Porque el inicio es con una lectura bíblica. Sí. Y luego viene un privilegio más atrás, una lectura bíblica también y la predicación. Hermano, yo tengo, yendo a la iglesia, imagínense, desde que yo nací en una cuna cristiana, yo tengo 45 años. Y yo estoy sirviendo a mi Señor desde pequeño. Y yo he oído tantos mensajes. Y cuando yo voy al culto, voy caminando, yo voy con un gozo, yo sé que voy a recibir palabra. Y fíjense cuántos años tengo recibiendo palabra de Dios. Y cada vez que yo escucho una palabra, hermano, de verdad para mí, yo salgo, de verdad que el cristiano cuando entra a la iglesia no tiene por qué salir como entró. ¿Y quién predica? Dice, ¿va a predicar aquel hermano? No voy. Sí, así dice uno. Sí, muchas personas dicen. Pero hermanos, hay que ir a la iglesia. No importa que nosotros tengamos revelación de Dios. No importa que seamos buenos exégetas, que seamos buenos para Mire cómo escudriñar se la ríe, Biblia. maestro. ¿Por qué se reirá mucho? ¿Verdad? No, porque él escucha, ¿entiendes? Hermanos, tenemos que venir a la iglesia. Porque aquí es donde nosotros recibimos llenamos nuestro la corazón. palabra de verdad. Amén. Y hermanos, ¿sabe que cuando uno se reúne, dice la palabra del Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él? Eso no quiere decir que estando tú solito no va a estar el Señor. Sí, Pero lo que pasa es que cuando uno se reúne 2 o 3, hermanos, fíjense, hay fuerzas demoníacas que no sale estando solo uno. Tengo 1 minuto, pero les voy a hacer un testimonio. Fíjense, vino mi hermana y fue con el pastor y le dijo, hermano pastor, necesito que vaya a orar por mi amiga porque esa mi amiga tiene gran necesidad. Y el pastor le dijo, hermana Evelyn, no siento de parte de Dios ir ahí. Ay, hermano, por favor, no siento de parte de Dios. Y no fue. El próximo domingo mi hermana otra vez, hermano, pastor, por favor, vaya. Y el pastor le dijo, no siento de parte de Dios. Entonces mismo se enojó. Se fue otro pastor que era amigo de él. Y le dijo lo mismo. El pastor le dijo, hermana, no siento de Dios, de parte de Dios no siento ir para allá. Pero le voy a enviar 3 hermanos que vayan con usted. Y fueron con 3 hermanos. Cuando esos hermanos llegaron, tocaron la puerta, salieron 3 perros. Y cuando ellos hablaban, los perros ladraban. Cada vez que ellos
Hablaban los perros, ladraban. No se oía lo que ellos decían. Se fueron. Y regresaron a la semana con 10. Pero bien orados. Bien ayunados. Ya iban preparados porque sabían que ahí había algo que no estaba bien. Llegaron, hermanos, y los perros empezaron, así cuando vieron a 10, metieron la cola entre las patas y se fueron para adentro. Fíjense, eran 10 ungidos. Fueron 3 ungidos y los perros empezaron a ladrar, pero eran 10. Y hermanos, cuando ellos empezaron a hacer el culto, las cosas empezaron a levantarse. Y mi hermana, viendo cómo las cosas se levantaban, dice que ella fue a la cocina a buscar a la hermana, a su amiga, y un perro se le tiró encima, hermano, y le barrió todo, y se le paraba como que si fuera un hombre haciéndole cosas. Y mi hermana trataba de quitárselo, y mi hermana se enmudeció, se aflojó, se le aflojó el cuerpo, y era el mismo diablo encima de ella. Y entonces dice que la fue a agarrar para un hermano y la metieron en la oración. Y cuando estaban orando, recibieron revelación de parte de Dios. Y le dijeron, llamaron a la muchacha, amiga de mi hermana, le dijeron, señora, usted hizo un pacto con el diablo, Dios nos lo ha revelado aquí. Usted entregó a su hijo a Satanás, su hijo está allá arriba. Y el mismo Satanás está con él. Y lo que sube y baja aquí son legiones de demonios. Hermanos, hasta el día de hoy, esa casa, ella la abandonó y ha pasado como por 7 dueños y nadie puede quedarse a dormir ahí. Nadie puede vivir en esa casa porque el diablo se ha posesionado de ella. ¿Está entendiendo? Lo que quiero decirles, hermanos, es de que hay fuerzas infernales que no salen con una sola persona. No. Dice la Biblia de que hay millares y hay cientos de millares. Y hermanos, hay veces de que uno necesita, hay veces de que a uno se le mete, dice la palabra del Señor que si uno se descuida un poco y está bien barridito allá dentro del corazón, se meten 7. Hay que venir a la iglesia a sacarlos, hermano. Sí, ¿me está entendiendo? Sí, y entonces, sí, vienen hasta más. Lo que quiero decir, hermanos, de que hay que venir a la casa del Señor a recibir liberación, a recibir el gozo del Señor, a recibir la paz de Jesucristo. Y lo que no pasa con 1, pasa con 10, pasa con 20. Y aquí, hermanos, cuando nosotros salimos de aquí, tenemos que salir diferentes, nuevecitos. Hasta brillo se nos sale del cuerpo. La unción. Pero, hermanos, ojalá que nunca les aconsejo fallar a la iglesia. Nunca les aconsejo quedarse en casa. Vengan a gozarse a la casa del Señor. Y nunca usted va a regresar igual como estuvo. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Quieren que oremos? Bueno, nos tocaron el timbre tarde. No voy a empezar a ladrar por ahí algunos. No, claro que sí. No, eso es una cosa de la vida real. Miren, para que no compren esa casa, está en la bajada del cementerio, está enfrente. Aquí en la 51. Esa casa, hermanos, nadie la puede comprar. Aquí en New Jersey, aquí en Norbergen. No, pero que hay gente, hermanos, cuando ustedes se mudan a una casa, oren. Ahí está Y cerquita. santifíquenla. Porque, hermanos, hay lugares que el diablo se ha posesionado de ellos. Hay territorios que el diablo, porque ustedes saben de que cuando el diablo fue expulsado, él se vino a posesionar de la tierra. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos del mundo, somos peregrinos en este lugar. Y el diablo se ha situado en lugares que él los usa como su, podríamos decir, como su lugar de escondite, para él juntarse.
Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos por su pueblo en esta hora, Señor. Pedimos que tu presencia sea una bendita realidad en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos benditas de poder. Pedimos, Señor, que una doble unción de tu Espíritu Santo more sobre nosotros, Señor amado. Pido, Señor, una cobertura especial para mis hermanos, para mis alumnos en esta hora. Que tú nos permitas irnos con gozo, Señor, con alegrías en nuestros hogares. Que tú nos guardes, que nos protejas de todo mal, de todo peligro. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.